amiguitos, hoy tenemos una historia súper chula de las hermanas Miga, Migabela y Migaberta. Están geniales, así que quédate conmigo y vamos a conocerlas. Mirabela siempre ha querido resaltar por sobre su hermana. Ella es una niña un poco egocéntrica y caprichosa. Mega fan de la moda y ups, qué casualidad, su color favorito es el rosa Barbie, como ella lo califica. Le gusta streamear en su tiempo libre. Siempre quiere que las cosas se hagan a su modo, y no de otra manera. Si no se enfada y hasta que no se compra algo nuevo, no se le pasa. Va de tienda en tienda comprando y acumulando todo lo que ve. Para ella el espacio no tiene límites. En su cabeza está la idea del guardarropas infinito. Ah, y por cierto, por si no te habías dado cuenta, su hobby es salir de compras. En su armario ya no cabe un alfiler más. Andar sobre ruedas es su talento. Va de aquí para allá en patines. Jamás se ha puesto unos zapatos, porque piensa que con ellos el tiempo pasa muy lento. Su cabeza va tan rápido que no puede pararse a pensar cómo se camina, por eso se desliza. La velocidad de sus pensamientos hace de sus ideas un enredo, así que muchas veces se confunde y es cada vez más indecisa. Trabaja en una tienda de ropa de lujo, con la idea de que algún día entre por la puerta un príncipe azul. Corrección gramatical, un futbolista. Y la saque de ese triste y aburrido trabajo, al que acuden a diario señoras coquetas y prepotentes, que presumen de tener dinero y carecen de autoestima. Damas sin corazón, que compran abrigos de piel, por cierto, hechos a partir de animales que no se merecen ese terrible y cruel destino. Retomando a lo que íbamos, Mirabela piensa que aparecerá su hermoso, adorable y millonario futbolista en un caballo blanco en el que la sacará a pasear, pero él, sin embargo, vendrá a recogerla en un gran barco, que no será blanco como ella imaginaba aquel caballo, así que su ilusión de cuentos de hada se esfuma. Mientras Migaberta, la dulce y tierna hermana de Mirabela, es desinteresada, noble y para nada le van los lujos. Eso sí, es un poco tímida e introvertida. Ama achuchar y cuidar a los animales en el albergue en el que trabaja por las mañanas como voluntaria. ¡Ah! Aunque a veces ocurren accidentes no tan agradables para ella. Recoger caquitas no es su fuerte. No olvides suscribirte para más historias. Está súper in love con los michis y adora darles de comer. Pero obvio, como todos saben, hay que tener un trabajo remunerado para poder vivir y pagar las facturas. Así que Migaberta trabaja por las tardes vendiendo hamburguesas, algo por cierto un poco irónico considerando que es vegetariana. Sin embargo, ella no pierde la esperanza en poder algún día vender todas las hamburguesas veganas que a diario tiene que tirar a la basura porque la gente las aborrece y desprecia. Animalista hasta las trancas, piensa en el bien del planeta y no consiente que nos alimentemos de productos derivados de animales. Migaberta está enamorada de Miguelón, pero él no le hace caso porque tiene otra ilusión. Una chica de estilo vintage, libre, con ideas claras. Su lema favorito, paz y amor. Raramente se enfada o se deja deslumbrar por lo material. Ama comer sentada en el suelo, como si fuese una nativa japonesa. Konnichiwa. En el vecindario es conocida como la chica de las flores, porque adora plantar, regar y ver el fruto de su esfuerzo recompensado con el nacimiento de una hermosa flor. Es tan soñadora que sigue buscando la flor mágica que le conceda todos sus deseos. Aunque tiene a su hermana, está muy sola. Mirabela apenas le hace caso. Menos mal que tiene sus plantas y a los animales del albergue que le hacen compañía, con los que habla a diario de sus problemas, alegrías e inquietudes. Sueña con tener una familia muy grande, ya que desde muy pequeñita su hermana y ella son huérfanas. Ah, una cosa más que nadie sabe, y ahora te lo confieso a ti. Espero que sepas guardar secretos.
Mira Berta es el hada de las conservas de fruta, ya que por donde pasa intenta ir dejando frascos de conserva como regalo mágico en la puerta de sus vecinos, pero en el silencio del anonimato, porque cree que se burlarán de ella todo aquel que pruebe sus deliciosas conservas. Lo que ella no sabe es que se ha vuelto una leyenda en el pueblo, aunque realmente nadie sabe quién es. Tan solo la han apodado así, el hada de las conservas. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.